buenos días, amigos, les saludamos desde Chetumal, Quintana Roo, la capital del Caribe mexicano. Esto es IQ Noticias. Gracias por estar con nosotros esta jornada informativa de miércoles 24 de agosto. En nuestro resumen matutino, tenemos que las oficinas consulares expedirán actas de registro civil, ya pues ahora sí en el extranjero. MEADE llama a estados a sumarse a la cartilla social y piden cerrar la llave financiera de la CENTE para evitar más movilizaciones. Dio inicio la segunda jornada contra el Zika, el dengue y el chikungunya. Populismo no es una alternativa de cambio, señala Ricardo Anaya. La Comisión Nacional de Seguridad equipará a los policías federales con videocámaras. Carlos Joaquín trabajará de manera coordinada con el gobierno federal. Y Protección Civil participa en la Semana de Seguridad y Salud en los centros de trabajo. El Instituto Mexicano del Seguro Social indica que las mochilas con peso excesivo ocasionan lesiones en la estructura ósea de los niños. También faltan obras por impulsar en la Costa Maya, dice el presidente de los hoteleros, Luciano Consoli. Llama a la iglesia a ir en contra de la educación sexual. Dice que la información temprana en los chicos les perturba la mente. Y pues se realizó un simulacro de incendio en las oficinas del municipio de Tompe Blanco y se evidenció la pasividad y desdén de los burócratas. Amigos, vamos a hacer una breve pausa y regresamos con el detalle de la información. Hoy quiero proponerte un trato. Miles de personas son sometidas mediante la fuerza o con engaños a diversas formas de explotación, obligadas a realizar trabajos en condiciones inhumanas o utilizadas en comercio sexual. Esto es un delito. Se llama trata de personas y es una forma moderna de esclavitud. Para combatirlo, infórmate, cuídate, denuncia, acércate a la CNDH. Este es nuestro trato contra la trata de personas. Derechos humanos, compromiso de todos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Las oficinas consulares de nuestro país en el extranjero podrán expedir actas del registro civil. A partir del día de ayer, martes, entró en vigor el decreto por el que se reforma el artículo 82 del reglamento de la Ley de Servicio Exterior Mexicano, que permitirá que las oficinas consulares expidan actas del registro civil a favor de los mexicanos que radican fuera del territorio nacional, que no fueron registrados en su oportunidad en nuestro país. Entre otros beneficios, permitirá salvaguardar el derecho a la identidad de connacionales que se encuentran en el exterior sin sus registros de nacimiento, en términos del artículo 4 constitucional, para dar mayor seguridad en relación al nombre y la nacionalidad de los connacionales residentes en el extranjero que carecen de documentación. Además, otorgará la posibilidad de realizar trámites que les puedan ayudar a regularizar su situación migratoria, al poder obtener documentación reconocida en el exterior, como es el pasaporte o una matrícula consular, documento que en algunos estados de la Unión Americana es reconocida como identificación para acceder a beneficios tales como las inscripciones a bibliotecas, matricularse para estudiar y solicitar una licencia de manejo. Paralelamente, evitará el desplazamiento de los connacionales a territorio nacional para realizar los trámites de su registro, lo cual, por su situación migratoria, puede colocarlos en un estado de vulnerabilidad. Ahí está una estrategia del gobierno mexicano para apoyar a nuestros connacionales en el extranjero, sobre todo los que se encuentran en Estados Unidos, y que con el endurecimiento de las medidas migratorias, pues se vuelve cada vez más complicado viajar a visitar a los familiares aquí en nuestro país, y pues ya muchos ya no deciden regresar, prefieren quedarse allá, porque a lo mejor cuando regresen ya no pueden pasar la frontera. Así que ante esta situación y ante la imposibilidad de obtener su documentación para regularizarse ya en los Estados Unidos o para obtener la documentación nacional para identificarse como visitante o como residente, de tal forma que pues el gobierno mexicano ha estado observando cuáles son estas problemáticas y ha implementado esta estrategia de emitir documentación oficial, en este caso actas del registro civil, pasaportes y matrículas consulares a todos los mexicanos que se encuentren en el extranjero y que así lo requieran, para no tener que viajar hasta México. Además de consecuente ahorro económico, bueno, pues con estas medidas que se han endurecido en los Estados Unidos, bueno, evitarán que puedan ser deportados a nuestro país y bueno, les va a dar una mayor tranquilidad al permanecer en ese país sin tener que viajar a México para hacer estos trámites de identificación, estos trámites que el gobierno mexicano emite para la identificación de todos los connacionales en el extranjero. Y llama MEADE a estados a sumarse a la cartilla social. 10 entidades del país, entre ellas la Ciudad de México, no incluyeron la información de sus programas y beneficiarios en la cartilla social, como lo cual se podría avanzar en la creación del padrón único. Así lo informó el secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade. El funcionario explicó que este documento le sirve a los beneficiarios para anotar el monto de los programas que reciben y así llevar una mejor administración. Además, les ayuda a exigir a los gobiernos cuando no les ha llegado el recurso económico. Dicho carnet contiene no solo los programas federales, sino los que otorgan 22 de las 32 entidades de la República. Nos gustaría que todos los estados participaran, porque eso nos va a ir moviendo en la dirección de tener un padrón único, de saber cuántos beneficiarios hay y si son quienes los necesitan. Las otras 9 entidades que no mandaron su información, a lo cual no están obligadas, algunas por falta de tiempo, otras por falta de disposición, fueron Baja California, Veracruz, Guanajuato, Colima, Durango, Michoacán, Puebla, Querétaro y Sonora. Bueno, pues ahí está MEADE balconeando algunos estados que dice por falta de personal, por falta de tiempo
o por falta de voluntad política también, bueno, pues no están mandando esta información que es importante para conformar un padrón único de beneficiarios por parte de la Sedesol, pero no solamente de la Sedesol, de los gobiernos estatales, porque dice que también están incluidos muchos de los programas de apoyo que se dan en los estados. Así que sería un buen elemento, una buena herramienta tener este padrón, pero ahí vienen los problemas. Mucha gente que no lo necesita y lo está recibiendo, bueno, pues también sería ahí exhibida, serían exhibidos los funcionarios que están canalizando estos apoyos hacia diversos grupos, podrían ser políticos, que también se da, y imagino que por eso tampoco están trasladando esta información, están dando esta información a la Sedesol. Todo puede suceder en este país. Ahora sí que dicen, piensa mal y acertarás. La realidad es que tampoco es una obligación dar esta información, y en ese sentido, bueno, pues muchos gobiernos se han reservado el derecho de brindársela a esta institución. Sin embargo, bueno, vamos a ver en los estados donde ya se está aplicando, donde se está utilizando el padrón, vamos a ver cómo se utiliza el padrón, si esto está ayudando para agilizar algún trámite, para agilizar los apoyos y la entrega de los mismos, y que sea una entrega mucho más certera, en el sentido de que le llegue a la gente que lo necesita. Tendríamos que ver esos beneficios para poder promover que esta información sea obligatoria para los estados. De otra forma, pues sería nada más especulación, sería promoción del propio padrón por parte de la institución, como lo está haciendo MEADE, sin mayores beneficios. Podría ser también para control político, se puede prestar para muchas cosas. Hay que tener mucho cuidado cuando se hace padrones, cuando se busca esta información, porque el uso que se le pueda dar puede ser muy bueno o puede ser muy malo, depende de las manos que caiga. Por eso aquí en Quintana Roo, en el caso de el Instituto Electoral de Quintana Roo, pues ha causado escozor entre los políticos, sobre todo los partidistas, el que la presidenta de ese instituto, de manera unilateral, sin informarle a otros consejeros y a los representantes de partido, haya permitido o haya mandado a que se recabe información de la gente que votó, del padrón, de los registros que ellos tienen, de los funcionarios de casilla y de toda la gente que estuvo en las casillas. Hay unos cuadernillos donde iban señalando y anotando qué personas del padrón fueron a votar ese día. Bueno, de esas personas que votaron, estaban extrayendo datos que no se ha precisado exactamente para qué son, por qué los pidió, por qué lo hizo de manera unilateral, por qué no le informó al Consejo General. Una serie de sospechas y de circunstancias, porque se hacen precisamente en lo oscurito y se hacen de una manera equivocada. Así que, si no te están informando para qué va a ser esta información, lo quieren hacer de manera velada, pues claro que rápidamente levanta sospecha y dicen, cuidado, porque el manipular la información de los ciudadanos que le dimos en resguardo al Instituto Nacional Electoral para un propósito específico, participar en el proceso electoral. Otro uso no hemos autorizado. Así que sería muy delicado que esta presidenta estuviera utilizando esta información para beneficiar a algún partido o algún grupo político. Pondría en peligro hasta su carrera, porque la podrían destituir por un mal manejo, y aquí tendría que intervenir, y hay que poner una denuncia contra el INAI, contra el IECRO, para que se investigue a fondo este asunto del manejo de información, porque, como le insisto, se le puede dar un buen uso o un mal uso, y en el caso de la parte electoral, pues los mexicanos dimos nuestro consentimiento para que la información que se da para sacar la credencial de elector y votamos es para uso electoral. En el caso de MEADE y de la Sedesol, bueno, pues es para recibir apoyos, entonces tiene que haber datos también socioeconómicos, por eso de lo delicado del manejo de esta información. Y piden cerrar la llave financiera de la CENTE. El presidente de la organización Mexicanos Primero, Claudio X González,
demandó al gobierno federal cerrar la llave a la coordinadora, pues ello podría ayudar a debilitar el movimiento y así forzarlos a que regresen a la escuela. Explicó que el gobierno federal y los estatales tienen que estar a la gente, quitándoles los recursos económicos con los que sostienen las movilizaciones, pues el hecho es que no se les descuente sus ausencias en las aulas. No solo es una violación a la ley, sino que además fomenta las protestas porque cuentan con fondos económicos para solventarlas. Lamentó que hasta ahora la Secretaría de Gobernación haya sido condescendiente, mientras que la coordinadora ha respondido con acciones más radicales en vez de disminuir sus manifestaciones. Lo que propone Mexicanos Primero como siguiente paso es secar a la gente de recursos, es vaciar las arcas de la gente y debilitándola para que se pueda salir de este callejón, que no se le pague a nadie, que no cumpla con el deber de trabajar y que se despida a los maestros que falten por 3 o más días en su labor. Así lo dijo Claudio X González, una visión bastante autoritaria, porque en vez de proponer diálogo, dice hay que forzarlos a que se pongan de rodillas. No se trata de eso, señor X González, se trata de establecer un diálogo que la Secretaría de Gobernación y el gobierno de Peña Nieto no quieren continuar. Han buscado pretextos para no continuar las mesas del diálogo, han ahorita antepuesto a los niños como un pretexto fabuloso para decir que primero regresen a las aulas y den clases, garanticen la educación de los niños y después se negociará. En realidad, insisto, este diálogo se debió dar desde la reforma, consultar a los maestros, ir a fondo, pero como la intención no era una reforma educativa, sino una reforma administrativa, tener el control nuevamente de este sindicato, que es el más grande de América Latina, pues lo lograron, ya doblegaron al sindicato, ya el CENTE ya está con el PRI, ya está con el presidente Enrique Peña, pero la CENTE, esta parte disidente de este sindicato, pues no la han podido doblegar, sigue a contraviento y marea planteando su posición de una reforma educativa verdadera y a fondo, y no solamente una reforma administrativa. Y en cuanto se tenga un proyecto de esto, bueno, pues revisarlo para aprobarlo, pero en este momento, donde se estaban dando las pláticas, pues unilateralmente la Secretaría de Gobernación suspendió las mesas y hasta el momento parece que están buscando una justificación para utilizar la violencia, y eso la mayoría de los mexicanos lo reprobamos. No queremos más violencia, la violencia que ya se generó con la famosa lucha al narcotráfico ha sido suficiente. Hemos visto cómo se ha corrompido, se han vulnerado las estructuras de gobierno, cómo en gran parte del país tenemos un gobierno fallido, y en ese sentido hay un vacío de poder. Y no queremos que ahora abrir otro frente cuando ni siquiera han podido con el del narco. Abrir otro frente contra los maestros, contra el sindicato, sería sumamente desgastante y podría ser la tumba del Partido Revolucionario Institucional rumbo al 2018. Así que hay que tener mucho cuidado con lo que se hace, hay que pensar muy bien esta situación y evitar un baño de sangre, aunque muchos están deseosos de ser protagonistas de estas decisiones de violencia, como lo es Nuño y como también ya lo ha demostrado Chong, quienes aspiran a ser los próximos candidatos del PRI hacia la presidencia de la República. Imagínese usted esos personajes tomando decisiones, sería pues bastante desastroso. De por sí en la posición en que se están poniendo al país y a los mexicanos contra la pared, pues ahora imagínese usted gobernando todo el país. Si así estamos mal, estaríamos todavía peor. Y dio inicio la segunda jornada contra el Zika, el dengue y el chikungunya. La Secretaría de Salud inició la segunda jornada nacional de lucha contra el Zika, dengue y chikungunya, durante la cual se intensificarán las acciones de combate al mosquito Aedes aegypti, el cual prolifera prácticamente en todo el territorio nacional y cuya picadura
transmite esas enfermedades. El insecto se reproduce en lugares donde hay agua almacenada o estancada, algo común en temporada de lluvias y principalmente en los patios de las casas. De ahí que la campaña tenga como frase principal lava, tapa, voltea y tira, en referencia a los recipientes donde se pueden acumular líquidos. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Pablo Curi, comentó que las cifras reflejan el impacto de las acciones preventivas y sobre todo de la participación comunitaria en la eliminación de los criaderos del mosquito Aedes aegypti. Bueno, pues ellos siguen con sus jornadas de limpieza, siguen con la concientización de la población. En realidad ya hay mucha conciencia acerca de esto de los cacharros. Cada vez que hay jornada la gente saca lo que se va acumulando en el patio, lo que ya son los cacharros, que normalmente se van al techo o se van a un rincón del patio trasero y que pues se van a deteriorar porque ahí llueve, les cae la tierra, el polvo, se asolean, en fin, se deterioran. Pero muchos de ellos también acumulan agua, donde se puede hacer precisamente un nido de estas larvas de mosquito Aedes aegypti y puede ser un foco de infección para su vivienda, para su familia, pero también para la comunidad. Así que es muy importante que esas jornadas continúen, que se siga trabajando en esta cultura acerca de la limpieza de los patios y sobre todo en temporada de lluvias, que tenemos una temporada muy amplia aquí en el Caribe. Tenemos pues prácticamente de 6 a 7 meses de lluvia, así que es importantísimo este trabajo que se hace por parte de la Secretaría de Salud en función de sensibilizarnos, de mantener limpios nuestros patios para que no se desarrollen estas larvas de mosco del Aedes aegypti, que es el que transmite, dicen, las tres enfermedades. Y el populismo no es alternativa de cambio, señala Ricardo Anaya. La alternativa de cambio en México para el 2018 no puede ser el populismo, sino la que representa una gran alianza ciudadana. El Partido de Acción Nacional sostuvo Partido de Acción Nacional, así lo sostuvo el presidente nacional del Blanquiazul, Ricardo Anaya. Comentó que el populismo que representa el dirigente de Morena, Manuel Andrés López Obrador, no es una opción, y eso, dijo, hay que decírselo a la gente. Resaltó que para combatir problemas como la pobreza, es necesario hacerlo con humanismo y no con populismo, que solo genera más pobreza. En síntesis, ni más PRI de los viejos vicios, ni más populismo trasnochado y detractor que representa Manuel Andrés López Obrador. Pues este jovenzuelo que está dirigiendo el PAN tiene poca memoria porque pues el PAN gobernó 12 años el país y la verdad no hizo diferencia entre el PRI y el PAN. No hubo una diferencia en la forma de gobernar, no cambiaron las instituciones, no hubo un cambio radical de políticas. Fue tan parecido el PAN y el PRI que mucha gente ni siquiera se dio cuenta que hubo cambios de gobierno. Así que, pues si estamos hablando de que no son opciones, habría que reflexionar qué es lo que propone el PAN. Así como tampoco creemos que lo que propone López Obrador sea la solución para el país. Yo creo que el ver un proyecto que tenga sentido social, que venga a reivindicar precisamente la igualdad entre los mexicanos, es decir, cerrar esa brecha que cada vez se abre más entre ricos y pobres en este país, entre los que tienen infraestructura y servicios y los que no tienen, entre esos más de 60 millones de pobres, que son más de la mitad de la población de México. A ellos pues hay que rendirles cuentas, hay que darles una opción para que se desarrollen. En México no hay gente que sea tonta, que no tenga capacidades. Todos pueden desarrollarse, todos pueden tener una vida digna, siempre y cuando se les otorguen las oportunidades, no solamente de estudio, porque en ese sentido, pues los gobiernos priistas y panistas han sido muy condescendientes con programas de apoyo alimentario, de apoyo al campo en su etapa primaria, en fomentar las escuelas y la educación. Pero ¿cuánta gente no vemos
desempleada, siendo profesionista, teniendo maestrías, todo porque pues las grandes empresas pues decantan y tienen un ejército de solicitudes de empleo y no hay las empresas suficientes ni los puestos de trabajo suficientes para darles trabajo a todos y sobre todo bien pagados. Así que esto a quien ha favorecido pues es a los empresarios que cada vez ponen más requisitos para entrar a un empleo y te pagan cada vez menos, argumentando pues la famosa productividad. Así que también es engañoso esto que dice el presidente del PAN. Yo creo que hay que mediar entre lo que propone el PAN y lo que propone López Obrador y irnos hacia la izquierda, porque los gobiernos de derecha, los gobiernos priistas que han seguido las políticas de los organismos internacionales, pues han favorecido a estos organismos, han favorecido al capital internacional, han favorecido al capital que busca explotar los grandes nichos de negocio como son los energéticos en nuestro país, pero no le ha dado ningún resultado a los mexicanos. Lo estamos viendo con las reformas estructurales que ponderó el presidente Enrique Peña como sus banderas de transformación. Pues ya vimos que sí sirvieron para entregar los energéticos a los extranjeros, a los capitales, a los grandes inversionistas, pero a los mexicanos no se ha traducido en una mejor calidad de vida. Seguimos pagando muchos combustibles más caros que en el extranjero, a pesar que nos digan que hay países que los pagan más, pero esos países no son productores. Así que pues vamos a revisar lo que plantean mejor los dirigentes, que hagan un verdadero plan de rescate nacional y pues se dejen de estar descalificando unos a otros y se pongan a trabajar. Y la Comisión Nacional de Seguridad equipará a los policías federales con videocámaras que eviten casos como el del Tanguato. El Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, adelantó que en el próximo mes se equipará a los policías federales con cascos que cuenten con videocámaras a fin de que graben todos sus movimientos al momento de realizar los operativos. Entrevistado en la Secretaría de Gobernación, Sales Heredia agregó que durante los operativos habrá acompañamiento de personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que atestiguen el actuar tanto de los elementos como de los civiles. Que capacitemos y que coloquemos cascos en los policías federales, cascos con cámaras en los uniformes para grabar o monitorear específicamente cualquier operativo, y se van a invitar, por supuesto, a integrantes de la comisión a que nos apoyen también en los operativos y estén presentes directamente y puedan revisar si están actuando conforme a derecho. Así lo estableció Renato Sales. Lo anterior lo dijo a fin de transparentar el trabajo de los elementos de la Policía Federal y tener pruebas para que no vuelva a ocurrir una situación como es el caso de Tanguato, Michoacán, que derivó en una recomendación por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Bueno, pues pareciera que es la primera recomendación y se está preocupando Renato Sales. En realidad hay muchísimas recomendaciones que tienen estos organismos de seguridad, ya sea policías, ejército, marina, policías locales, estatales, municipales, y no se atienden. La verdad es que esto se atiende porque ha sido un escándalo, pero bueno, me parece una buena medida el que se apliquen estos dispositivos de videograbación de todos los movimientos que hagan cada uno de los personajes que están interviniendo en estos operativos, para tener la certeza de que actúen apegados a derecho y en ese asunto pues se tenga una constancia, se tenga una evidencia de el actuar de cada uno de estos personajes y se les responsabilice en caso de que se violen las garantías individuales de los mexicanos. Y amigos, vamos a hacer una brevísima pausa y regresamos con más información de lo que sucedió ayer con el gobernador electo Carlos Joaquín, quien manifestó su compromiso para trabajar de manera coordinada con el gobierno federal.
It had been a long time since it was just the two of us. No kids or busy schedules, just us. It feels like being young again. Why don't you try something different? Giving in to impulse. Seeing things from new heights. And taking the road less traveled. There's freedom in letting go of where we've been. It's exhilarating. This isn't just a vacation. It's about us finding ourselves again after all these years. San Miguel and Guanajuato. Live it to believe it. Y el gobernador electo Carlos Joaquín González manifiesta compromiso de trabajar de manera coordinada con el gobierno federal. Luego de reunirse con el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, Carlos Joaquín González manifestó su compromiso de trabajar de manera coordinada con el gobierno de la República para atender las necesidades de la población. En un cónclave celebrado en la residencia oficial de Los Pinos, el ex subsecretario de Turismo y próximo mandatario estatal quintanarroense le agradeció al titular del Ejecutivo Federal su disposición de acompañar los esfuerzos que realizará su administración para alcanzar un mayor desarrollo en la entidad. Esta reunión privada forma parte de una serie de encuentros que está celebrando el jefe del Estado mexicano con los ganadores de los pasados comicios intermedios y tienen el propósito de estrechar las relaciones con los 12 futuros gobernadores, con los que habrá que compartir responsabilidades en los últimos 2 años de su administración. El político mexiquense le reiteró al gobernador electo de Quintana Roo su felicitación por el triunfo obtenido en las elecciones del pasado 5 de junio, y asimismo le refrendó su voluntad y el compromiso del gobierno de la República por respaldar las acciones que permitan elevar el nivel de vida de la población. Bueno, pues en términos generales, esta es la información que se proporcionó de este encuentro que se dio entre el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y el gobernador electo Carlos Joaquín. Este último ya había adelantado, después de una reunión que tuvo con profesionistas y con empresarios, que iba a plantear lo que han dicho, cuáles son sus ejes de trabajo, cuáles son las prioridades que va a tener su gobierno, y en el sentido de establecer una buena comunicación, una buena relación, porque sin duda se van a necesitar recursos públicos, se van a necesitar recursos federales para obras y proyectos, que también ya en una solicitud el gobernador electo ha hecho llegar a el gobierno de Enrique Peña. Así que pues vamos a esperar sus buenos oficios, una buena relación, que aunque sean de origen distinto en el sentido del partidista, pues que esto no sea un impedimento para gobernar y hacer mejor el trabajo para todos los mexicanos. Así que esperamos que pues estas reuniones que está teniendo el presidente, no solamente con el próximo gobernador de Quintana Roo, sino con todos los gobernadores electos, que en su mayoría son opositores al PRI, pues no sea un obstáculo esta situación, y que se conjuguen los mejores oficios de todos estos políticos para ir sacando al país del bache en que se encuentra. Y participa Protección Civil en la Semana de Seguridad y Salud en los centros de trabajo, con el objetivo de crear conciencia entre los trabajadores y patrones sobre la prevención de riesgos de trabajo. La Coordinación Estatal de Protección Civil participa en la Semana de Seguridad y Salud en los centros de trabajo, la cual concluirá el próximo jueves 26 de agosto. El encargado del despacho, Juan Granados Ontiveros, indicó que en coordinación con la Delegación Federal del Trabajo y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado, se imparten conocimientos y experiencias
orientadas a salvaguardar la integridad de los trabajadores y fomentar mejores prácticas de seguridad y salud en los centros de trabajo. En ese marco indicó que la coordinación que encabeza impartió una conferencia sobre el Programa Interno de Protección Civil. Se les explica que ese programa es un instrumento de planeación y operación que previene y prepara para responder efectivamente ante la presencia de riesgos que pudieran generar una emergencia o un desastre dentro de su entorno. Pues estos fueron las directrices que dio. Se dieron simulacros, se dieron pues otro tipo de datos para que, bueno, pues todo el mundo estableciera, sobre todo estas brigadas. Por ley, las empresas, las constructoras, todas estas instituciones tienen que tener una comisión de seguridad e higiene en las empresas, en las instituciones, que funcionan de manera de promotores de la seguridad y de la salud. Se tienen que integrar brigadas y regularmente tienen que tener simulacros de algún tipo de incidente, algún tipo de accidente que pueda tener algún trabajador, algún desalojo por algún incendio, por fuga de gas, por algún tipo de ese tipo de incidentes que puedan poner en peligro la seguridad y la integridad de los trabajadores. Pues se hacen ese tipo de trabajos. Ahora está participando también Protección Civil para incluir el área que ellos prevén, que también tiene que ver con la seguridad. Y bueno, pues se están llevando a cabo estas actividades que van a terminar el día de mañana. Y el Instituto Mexicano del Seguro Social sentencia que las mochilas con peso excesivo ocasionan lesiones en niños. Los especialistas del Hospital de Traumatología y Ortopedia del Instituto Mexicano del Seguro Social exhortan a padres de familia y a maestros a evitar el peso excesivo en las mochilas, ya que ocasionan lesiones en los hombros y en la columna lumbar. Indicó que actualmente se ha observado que los niños cada vez llevan más cosas a la escuela, con una gran cantidad de peso, útiles escolares, ropa deportiva, tablet y comida, con un peso aproximado de 15 kilos, lo cual causa diversos problemas en los menores. Al respecto, Nicolás Manila Lezama, subdirector médico de la Unidad Médica de la Alta Especialidad de Traumatología y Ortopedia, dijo que el hombro puede presentar contractura muscular y la columna lumbar fatiga. Subrayó que dentro de las recomendaciones que hacen es que las mochilas sean con ruedas, ya que de esta manera se puede fraccionar el peso, por lo que no es lo mismo jalar que cargar. Así que, pues, si los maestros están pidiendo demasiado material diario en los colegios, pues usted esté pendiente de la cantidad de cosas que lleva su hijo en la maleta, en la mochila. Es prudente que usted sopese la maleta. Si ve que es un peso excesivo, pues pregúntele a su hijo si es necesario estar llevando todos los libros de todas las materias todos los días, o todo el material que esté llevando, que puede ser de otra índole, porque si lo está cargando en la espalda, ya sabe usted que le puede causar alguno de estos efectos que nos han descrito los especialistas, de una contractura muscular o una fisura lumbar, en fin, pueden dejarle alguna pequeña lesión que tal vez no se note, pero con el tiempo le va a repercutir a su hijo. Así que tiene esta opción, y la otra es conseguirle una maleta, una de esas que tienen rueditas, para que la vaya jalando y no tengan que cargar en la espalda, como a muchos chicos nos tocó cargar. Y faltan obras para impulsar a la Costa Maya. Hace falta infraestructura para generar atractivos. A pesar de que se ha convertido en uno de los destinos preferidos en materia de cruceros y arribo de visitantes extranjeros en el sur quintanarroense, para el presidente de la Fundación Mahahual, Luciano Consoli, la falta de infraestructura impide la consolidación turística de la Costa Maya. Incluso aseguró que hay algunas obras que no lograron concretarse
o bien concluirse a pesar de que fueron anunciadas desde hace varios años y que se trabajan los proyectos relevantes para mejorar la calidad de la atención que se les brinda a los visitantes. A manera de ejemplo, como el caso de la llamada entrada monumental de la carretera Cafetal-Majagual, que fue anunciada por la Secretaría de Turismo y que por razones que desconocen los prestadores de servicios, no se llevó a cabo. Luciano Consoli citó el caso del acueducto de Majagual, que no puede iniciar operaciones porque no cuenta con energía eléctrica. Otras obras son la Casa de la Cultura, que fue anunciada y ya está concluida, pero está cerrada. Así que, pues varias obras que ha iniciado el gobierno del estado con fondos federales, algunos con fondos estatales, pero a fin de cuentas, pues no han terminado estas obras, no se echaron a andar, falta la parte, se generó la parte de infraestructura, pero falta la parte de recursos humanos y el equipamiento, quien también es una buena inversión, pero bueno, pues ahí es donde el gobierno del estado ha fallado. Sabemos los motivos, porque pues ha estado perdiendo mucho dinero. En realidad no se refleja en ese tipo de obras que puedan dar y generar desarrollo en la zona como es y lo requiere Majagual. Y bueno, vamos a estar a la espera de que la próxima administración tome esto en cuenta y pueda asignar recursos para concluir estas obras que, bueno, pues tanto requiere Majagual para su desarrollo. Y llama la Iglesia Católica a ir en contra de la educación sexual. Omar Cortés, vocero de la Prelatura Cancún-Chetumal, anunció que la Iglesia Católica y el Frente Nacional por la Familia iniciarán desde hoy acciones en contra de la educación sexual en las escuelas primarias. Según el sacerdote, la temprana enseñanza de temas de educación sexual y reproductiva ocasiona confusión entre los menores y pudiera causar un aumento en la diversidad sexual. Por ello hizo un llamado a los padres de familia para levantar la voz para expresar su rechazo a la inclusión de estos temas. Cabe destacar que en los libros de la SEP, el de Exploración de la Naturaleza y Sociedad de primer año, trae diagramas del cuerpo humano, incluidos sus genitales. En tanto, el de Ciencias Naturales de sexto grado tiene un listado de métodos anticonceptivos. Expertos consultados han rebatido que es importante que niños conozcan su cuerpo y que incluso esto ayuda a frenar casos como el abuso sexual. En tanto, estudios demuestran que el conocimiento de la sexualidad y la prevención del embarazo hacen que los menores posterguen el inicio de su vida sexual. Pero la Iglesia Católica, bueno, con una visión bastante obtusa, bastante cerrada, bastante dogmática, pues quiere seguir controlando la moral de las personas, y ahora dice que está mal que los chicos aprendan que hay diferencias orgánicas entre hombres y mujeres, entre niños y niñas, y sobre todo, bueno, que tienen esas estructuras orgánicas tienen forma visible en el cuerpo que determina la sexualidad de las personas. Esto les parece excesivo. Imagínese usted en la cerrazón que quieren dejar a los niños. Quieren decirles que todos nacieron de una cigüeña y que nacieron por la gracia de Dios. Imagínese la postura que tiene, el atraso que trae esta Iglesia Católica, que ha controlado y que también, hay que decirlo, se ha servido de la ignorancia de muchos católicos para caer en casos de pederastia. México ha sido un paraíso de los pederastas, con este grupo religioso que se tuvo en nuestro país y que fue célebre precisamente porque Marcial Maciel pues fue uno de los principales pederastas que pues murió sin castigo, y precisamente es por esto que muchos religiosos pues dicen, ay, qué escandaloso que los niños aprendan sexualidad, pero no les parece escandaloso que los padres manipulen los genitales de sus hijos y caigan en pederastia. Eso sí, está bien, eso lo dejan guardadito en casa, eso no quieren que se difunda,
Pero bueno, esto es lo que sucede en México y lo que sucede en Quintana Roo, porque esta iniciativa que está convocando este religioso es precisamente aquí en Quintana Roo, así que hay que tener mucho cuidado, no hay que seguir a ciegas a los líderes, hay que tomarlos como referencia, pero no seguirlos a ciegas. Hay muchas veces se están equivocando o por sus intereses particulares, pues están interesados en que se den ciertos hechos y ciertos actos, así que hay que tener mucho cuidado. La sociedad mexicana y sobre todo la quintanarroense está madurando, está tomando sus decisiones, y yo creo que en este caso, pues la Iglesia Católica se equivoca, porque no puedes taparle los ojos a un niño. El niño se va a dar cuenta tarde o temprano a esa edad que hay diferencias en los cuerpos, así que es mejor que se los expliquen de manera científica, de manera biológica, a que se los explique un amiguito, una amiguita o una persona mayor, quien puede inducirlos a la pederastia. Y el simulacro de incendio, se llevó un simulacro de incendio, evidenció la pasividad de los burócratas para reaccionar. Un promedio de 7 minutos le llevó al personal de protección civil en Otompe Blanco desalojar a 467 trabajadores en un simulacro de incendio reportado en la sala de Cabildo. El día de ayer se realizó este simulacro y a través de 2 bocinas que sonaron las alarmas de emergencia en el Palacio Municipal de Otompe Blanco. En ese instante, el personal de la Dirección de Protección Civil ingresó en las oficinas para indicar al personal que saliera, pues se trataba de un conato de incendio. Después de que el personal de bomberos informó que el fuego había sido controlado, Juan Manuel Zamarripa, director municipal de Protección Civil, solicitó a los empleados reunirse en la parte baja del palacio para notificarles lo acontecido. El reporte preliminar da a conocer que algunos trabajadores se negaban a salir porque estaban haciendo llamadas o buscaban la llave de la oficina para cerrar. Incluso pidieron tiempo para apagar su computadora, mientras que otros indicaron que la alarma no se escuchó. Con esto, los empleados no cumplieron con el tiempo estándar para el desalojo, que es de 3 a 4 minutos, de acuerdo con la Ley de Protección Civil y la aplicación de simulacros de la Coordinación Nacional de Protección Civil. Incluso, a simple vista, no existe un plan de atención ni las unidades internas de Protección Civil. Zamarripa Pérez dijo que hará un reporte de las incidencias y serán turnadas al área de la Oficialía Mayor para tomar las cartas en el asunto. Pues demasiado tarde, no solamente la reacción de los burócratas, también la reacción de Zamarripa, porque ya que se van de la administración, pues entonces sí hacen este simulacro y se dan cuenta de que los burócratas pues son flojos, son desdeñosos, inclusive irresponsables. Así que pues hay que sensibilizarlos, hay que darles más pláticas sobre protección civil y más simulacros, a pesar de que les moleste o les cause problemas en sus labores cotidianas. Hay que hacerlo por la propia seguridad de los trabajadores, por salvaguardar su integridad, aunque muchos no lo valoran o lo toman como una molestia. Es necesario, es responsabilidad precisamente de esta Dirección de Protección Civil para hacer esta labor de sensibilización entre la población, en este caso de los burócratas. Y amigos, con esta nota hemos llegado al final de nuestra información el día de hoy. Les agradezco que me hayan acompañado en IQ Noticias. No me resta más que agradecerles y dejarles con la programación de Zona Bit y pues convocarles a que nos veamos mañana en punto de las 9.